Hola a todos, hoy hablaremos sobre Octavio Paz. La poesía como puente entre culturas y tradiciones. Bueno, para comenzar, Octavio Paz fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano, considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX en lengua española. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990 por su obra poética y ensayística que combina profundidad filosófica, sensibilidad lírica y reflexión sobre la identidad mexicana y latinoamericana. Paz fue elegido por su capacidad única de fusionar la tradición poética occidental con las raíces indígenas mexicanas, creando una obra universal que explora temas como el amor, la soledad, el tiempo y la búsqueda de identidad. Como siguiente puntos les daré el contexto, su época y lugar de nacimiento. Nació el 31 de marzo de 1914 en Ciudad de México. Durante la Revolución Mexicana creció en Mixcoac, un barrio tradicional de la capital mexicana. Situación política, social y cultural. Su infancia estuvo marcada por la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, y sus consecuencias. Vivió la construcción del México posrevolucionario y el nacionalismo cultural. Fue testigo de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. México experimentaba una búsqueda de identidad nacional y modernización. Influencias. Su abuelo Ireneo Paz fue escritor liberal y veterano de la Guerra de Reforma, el surrealismo francés André Breton, la poesía española Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, las filosofías orientales, especialmente durante su Biografía. Datos esenciales. En 1914 nace en Ciudad de México. En 1937 viaja a España durante la Guerra Civil. En 1943 publica su primer libro importante de poesía. En 1945 a 1951 ingresa al Servicio Diplomático Mexicano. En 1962 y 1968 embajador de México en India. 1968 renuncia como embajador en protesta por la masacre de Tlatelolco. En 1990 recibe el Premio Nobel de Literatura y en 1998 fallece en Ciudad de México el 19 de abril. Obras más importantes. Libertad bajo palabra, 1949, poesía. El laberinto de la soledad, 1950, ensayo fundamental. Y Piedra de Sol, 1957, poema extenso, su obra maestra poética. Momentos clave. Su participación en la revista Taller y luego fundación de Plural y Vuelta. Su renuncia diplomática en 1968 como acto de conciencia política. Y polémicas con intelectuales de izquierda por sus críticas al comunismo soviético. Características de su estilo literario. Temas recurrentes. La soledad individual y colectiva del mexicano, el amor como experiencia reveladora, el tiempo, la simultaneidad, la identidad mexicana, latinoamericana y universal, la muerte, el erotismo, la historia y el mito. Recursos literarios, imágenes surrealistas, juego con la estructura visual del poema, secretismo cultural, ritmo musical, simbolismo denso, experimentación formal. Diferencias con otros autores, más cosmopolítica que muchos escritores del boom latinoamericano. Combina poesía y ensayo de manera única, no se alinea completamente con ninguna ideología política y fusiona tradición y vanguardia de manera equilibrada. Una de sus obras más importantes es Piedra de Sol, 1957, un poema circular de 584 versos. Es un flujo de conciencia poético que recorre el amor, el tiempo, la historia mexicana, la soledad y la búsqueda de plenitud. Los personajes es el yo lírico y tú, la amada, que representan la búsqueda de comunión. El conflicto es la soledad del ser humano frente al deseo de unión con el otro y con el cosmos. El mensaje central es el amor como experiencia que rompe la soledad temporal, el instante poético como puerta a la eternidad y la circularidad del tiempo. El fragmento destacado. Un sauce de cristal, un chopo de agua,
un alto surtidor que en el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Interpretación. Paz usa la metáfora del agua y los árboles para describir el fluir del tiempo y la vida. Opinión del grupo. Piedra del Sol es una obra hipnótica que exige múltiples lecturas. Su estructura circular refleja perfectamente la concepción cíclica del tiempo presente en las culturas mesoamericanas. Aportes a la literatura. Renovó la poesía en español con experimentación formal sin perder lirismo. Creó puentes entre la poesía latinoamericana y las vanguardias europeas. Dignificó el ensayo como género literario en México. Exploró la identidad mexicana desde una perspectiva crítica y universal. Introdujo perspectivas orientales en la literatura hispanoamericana. Influencia. Inspiró a generaciones de poetas mexicanos y latinoamericanos. Su revista Vuelta fue fundamental para el debate cultural en México. Sus ensayos sobre identidad influyeron en estudios culturales latinoamericanos. Abrió caminos para la experimentación poética visual. ¿Por qué mereció el Nobel? Según la Academia Sueca, fue premiado por su apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Su obra combina rigor intelectual con belleza poética, y aborda lo particular mexicano desde una perspectiva universal. Conclusión. Octavio Paz representa la figura del poeta pensador que no separa la creación artística de la reflexión filosófica. Su importancia radica en haber creado una obra que, partiendo de lo mexicano, alcanza dimensión universal. Enseñanza para el lector actual. La poesía como forma de conocimiento, no solo de expresión emocional, la necesidad de dialogar entre culturas sin perder la propia identidad. El valor de la crítica independiente frente a dogmatismos políticos o religiosos, la búsqueda constante de libertad y comunión humana. Relación con la realidad contemporánea. La propuesta de Paz de construir puentes entre tradiciones sigue siendo relevante. Su defensa de la libertad creativa y su rechazo a los totalitarismos resuenan en debates actuales sobre censura y expresión.